Hola querido joven, querida señorita, es un gusto para nosotros el día de hoy saludarte, bendecir tu vida y poder compartir este hermoso privilegio, este hermoso rema que el Señor nos da la oportunidad de presentarte en esta oportunidad. Nosotros queremos o tuvimos el sentir de hablar acerca del canto, este hermoso canto que es Amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Y precisamente basarnos en el versículo, en el capítulo 15, de versículo 11 en adelante del libro del Evangelio de Lucas, precisamente que habla acerca del hijo pródigo, habla acerca del hijo pródigo, de todo el proceso que él vive y cómo finalmente regresa a la casa del Padre. Pero hoy quiero dejarte junto a mis hermanos ese rema, ese aprendizaje, esa enseñanza que nosotros hemos tenido y queremos compartir a tu corazón. Queremos que seas ministrada, que seas ministrado por medio de la palabra del Señor, así como Él ha hablado a nuestras vidas. Así que te dejo con mis hermanos, que el Señor te bendiga. Te amamos en el amor del Señor. Amén. Y a mí me tocó la parte de la parábola del hijo pródigo, en donde el hijo pródigo se va a la casa de su padre. Entonces, a mí lo que me dio a entender es que cuando nosotros lo tenemos todo, tenemos lo que es casa, dinero y pues nos creemos importantes, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos en rebeldía, nos vamos de la casa del Padre, nos alejamos de la iglesia. Entonces cuando ya lo perdemos todo, prácticamente todo, intentamos regresar a la casa del Padre. Entonces eso es lo que yo entendí, ¿verdad? Que no nos tenemos que alejar de Dios, porque si nos alejamos de Dios, entonces lo perdemos todo. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le daba. Las algarrobas es comida de cerdo, y esta es una figura de lo que el mundo nos ofrece, como lujuria, vicios, pornografía, una vida de apariencias y de vanidad. También podemos verlo en el hebreo, se traduce como querén, y esto quiere decir el anticristo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es comernos a Cristo, y lo podemos hacer con la Santa Cena. Mucho gusto, hermanos. A mí me tocó que hablarles sobre el hermano del hijo pródigo, el que se molestó cuando el pródigo regresó a casa. Ustedes ya saben la historia, ¿va? Que él regresó y el hermano se molestó porque le mataron un becerro, le pusieron anillo, le pusieron nueva ropa, le pusieron calzado. Muchas veces en la iglesia uno se da cuenta de los hermanos que llegan, muchos se alejan y regresan, se alejan y regresan, y a veces uno pues en su mente terrenal, ese hermano no hace caso, ese hermano de aquí, que allá, pero no, la verdad que nosotros tenemos que interceder por ellos, tenemos que orar por ellos, porque uno no sabe el proceso en el cual el Señor está trabajando en sus vidas, porque si no caemos a lo que dice en la Biblia, a lo que dice en Malaquías, cuando el Señor les hace las preguntas al pueblo de Israel: ustedes han hablado contra mí, ¿qué hemos hablado mal de ti? Entonces uno la verdad no habla mal del Señor, pero cuando uno viene y juzga a los hermanos, a los hermanos de la iglesia, pues uno habla contra el Señor, y no es así. Es como cuando le dice a Saulo, él escucha una voz, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero en realidad él no estaba persiguiendo al Señor, él estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces no se lo hacemos a ellos, no lo criticamos a ellos, sino que criticamos al Señor. Y la verdad que eso es muy peligroso, hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque el Señor en un pasaje de la Biblia nos dice: oh perfecta mía, pero más sin embargo nadie es perfecto.
pero como el Señor llama lo que no es como que ya fuera, entonces uno quién es para cuestionar eso. Y para no caer en eso es mejor ser como el árbol junto al río, a que su hoja no cae, se mantiene siempre verde, ser como sombra para esos hermanos que vienen cansados del camino, para cuando ellos no se los encuentra, esto, darles una palabra de vida, una palabra que los anime, que los exhorte, porque muchos en el proceso estamos esperando eso, ¿verdad? Pero a veces el Señor nos pone en nuestro corazón a hablar, y a veces uno por miedo, o el qué dirán, o que esto, o ay, ese hermano le hablo, miedo, o el qué dirán, o que esto, o ay, ese hermano le hablo. No, si el Señor le pone en sus corazones, háganlo. No se retraten de hacer las cosas, porque eso también se lo demanda el Señor a uno. Y como les digo, ¿verdad? No cuestionar, porque eso es muy peligroso, cuestionar el proceso en el cual el Señor trabaja, porque no habla uno de las personas, sino que directamente habla uno del Señor. Entonces, este es mi pequeño rema para ustedes. Y cerrando la parábola del hijo pródigo, yo quiero llegar a la parte de cuando el hijo pródigo regresa a casa, y eso me da a entender a mí que cuando el hijo pródigo regresa a casa es porque tuvo una actitud de reconocer su estado, de reconocer su posición, y pues esa posición no era nada buena. Y a veces nosotros pensamos que por volver a la iglesia nos van a juzgar, nos van a recibir mal, nos van a ver con odio, pero recordemos que el amor humano no es el mismo amor que Dios tiene hacia nosotros. Y cuando el hijo pródigo regresa a la casa, ni bien el hijo pródigo llega a la puerta, llega a la entrada y el padre lo recibe con un abrazo, sale corriendo, lo abraza y lo besa. Entonces, esa parte me hace ver el gran amor que tiene Dios hacia nosotros cuando reconocemos nuestro estado, cuando reconocemos nuestros errores. Y esta es la parábola del hijo pródigo. Amor me envuelve, me sostiene.